Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos la sesión número 10 de un ciclo de charlas que ha preparado la Comisión de Bunkering para todos ustedes. La charla de hoy tiene el título, un momentito. Las nuevas tendencias. ¿Qué combustibles podían reemplazar el fuel oil? Las tecnologías de captura de emisiones. Para hoy, esta charla será dictada por el ingeniero Alexis Rodríguez, el cual posee estudios en Derecho Marítimo, Administración Marítima Portuaria, Gestión Ambiental en Puertos y Carbono Neutral. Además, cuenta con un MBA del INCAE Business School y un posgrado en Energía Marítima y Eficiencia de la Universidad Marítima Mundial. Se ha desempeñado como docente en las áreas de convenios internacionales y gestión portuaria. En el sector público laboró en la Autoridad Marítima de Panamá como jefe de control y cumplimiento y en la Autoridad Nacional de Ambiente como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales. Actualmente, como especialista en protección ambiental en la Autoridad del Canal de Panamá, busca fortalecer las políticas ambientales de la organización a fin de impulsar la ruta del canal como la ruta verde del comercio marítimo internacional. El formato de hoy será, ustedes podrán hacer sus preguntas durante la intervención del ingeniero Rodríguez, así que con ustedes le damos la bienvenida. Tiene que quitar el micrófono. Bien, sí. Buenos días a todos. Vamos a iniciar rápido, digamos, porque tengo un ETA a las 10. Entonces, vamos a aprovechar la mayor cantidad de tiempo. Cuando Carls me invita a la reunión para conversarles un poco sobre el tema de las nuevas tecnologías. Compensa, porque si te, digamos, te quedas... Ahí hablando, vamos a ponerlo en mute. Ya, listo. Me invita a esta presentación. Yo creo que generalmente es como conversarles y le pregunté el nivel o qué quería el enfoque. Me indicó que la idea era conversar un poco sobre los nuevos combustibles. Entonces vamos a hablar hoy sobre qué está pasando. En este momento se está dando la reunión de la Organización Marítima Internacional, el Comité de Protección del Medio Marino, que inició hoy aproximadamente 3:30 de la mañana, y que el viernes andaré con unas ojeras por acá grandes porque es virtual. Pero quiero explicarlo un poco para que vean lo que está sucediendo en la Organización Marítima Internacional, lo que está sucediendo en otros organismos. Paralelamente, en este momento, hay una reunión de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. O sea, la misma fecha, del 6 al 17 de este mes en Bonn, Alemania, y en Londres, Reino Unido, está la reunión del Comité de Protección del Medio Marino. Es para que veamos un poco las perspectivas de lo que está sucediendo a nivel internacional en este momento. Principalmente uno de los factores, y esto yo creo que estuvimos recientemente en Maritime Week of America, que estábamos conversando un poco sobre el tema de combustibles, y si hay algo que me lleva a una lección esta ocasión, que lo convertaba a Carson, bueno, de que algunos salieron con COVID, y dos, principalmente, que todos los que estuvieron en los diferentes paneles hablaron de este tema. Hablaron del tema de sostenibilidad, hablaron del aspecto de cambio climático y hablaron de la necesidad de reinventarse para los nuevos combustibles. Entonces, quizás después ya de un tiempo, esto nos dé una lección, principalmente de que, por lo menos a título personal, me dice, hey, no estoy loco, estamos hablando del mismo tema. Y si en una reunión que están la mayor cantidad de personas que están dependiendo o viven del negocio del bunkering, entonces hay una idea que tenemos en común. Entonces lo principal es quizás hablar un poco sobre qué está pasando. O sea, qué está pasando en el mercado, qué está pasando globalmente y cuáles son el futuro de estas regulaciones que independientemente nosotros como sector particularmente no podemos incidir.
Y no podemos incidir cuando lo menciono es que estos son un tipo de regulaciones que justamente ya están encaminadas para implementarse y que lo que necesitan es que nos preparemos, que nos adaptemos a este cambio, que nos adaptemos al futuro. Justamente ayer era el Día del Medio Ambiente, va muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y puntualmente uno de los puntos principales que se busca es la interacción entre los diferentes organismos de las Naciones Unidas, particularmente Cambio Climático y Organización Marítima Internacional. Teniendo en cuenta que justamente existen, por ejemplo, situaciones o particularidades que no se ven. ¿Cuáles son? La primera es que la Organización Marítima Internacional no regula los puertos. Tampoco regula al negocio, por ejemplo, de búnker. Y esto es uno de los puntos muy importantes porque al final no tenemos el same level field, digámoslo de esta manera, en el punto de vista de marco regulatorio. Sin embargo, sabemos que las embarcaciones sí se están regulando, sabemos que las embarcaciones sí están sufriendo diferentes cambios que van a traer, digamos, esta perspectiva. Este tema, como le conversaba temprano con Carlos, era de cuánto didáctico lo queremos. Y es que justamente yo creo que la parte principal que debemos enfocarnos es conceptualmente a entender el tema de las emisiones y por qué están este tema de los cambios o de los nuevos combustibles. Si no hubiesen regulaciones que afectaran a las embarcaciones, particularmente el tipo de combustible que se emite, no hubiera ningún cambio de combustible, todavía estuviéramos en el HFO 700, 900, sin ningún problema, 3.5, 4.5, dependiendo del año en que estaba esa regulación. Sin embargo, justamente una de las situaciones particulares que se ha dado recientemente es la necesidad del cambio, digamos, o la medición. Y miren la palabra muy importante. Lo que no se mide no se sabe, pero principalmente también hay un factor interesante que es conocer cuántas emisiones tiene un combustible. Y esto es quizás lo más didáctico posible, es la clase 1.0. Cada combustible tiene un factor de emisión de CO2 diferente, pero ¿cómo se mide? Y aquí es donde viene, agarré esta gráfica hoy en la mañana, quizás fue bastante didáctico, y era, aquí vamos a hacer un cambio acá abajo y le explico rápidamente luego, pero lo importante es medir la trazabilidad de los combustibles. ¿Cómo lo medimos? La primera parte es well to tank, que es de toda la cadena, desde upstream, midstream hasta el downstream del combustible, justamente de su producción, del transporte, la producción posterior, el vehículo o la distribución, hasta que llega a esa embarcación. Y esto es que quizás lo más didáctico que encontré. Y en vez de tank to wheels, acá le podemos poner en nuestro sector tank to propeller. O sea, ya cuando está en el barco lo quemamos en la máquina y llega a la parte final de la propulsión. Y esto es quizás lo más interesante que hoy les voy a comenzar a explicar. Yo creo que si de todas las veces que hemos conversado, yo esto no les he hablado mucho, pero es importante porque justamente la primera fase, cuando queramos hacer una proyección del combustible hacia el futuro, un forecast, básicamente, debemos entender cuál es el comportamiento del combustible. O sea, que las regulaciones ya no están, digamos, desde una perspectiva hacia, digamos, desde un tema inicial de combustión per se, sino que tenemos un grado ya de conciencia, o digámoslo así, de engagement desde cómo se produce ese combustible hacia dónde llega el producto final, hasta que se queme. Teniendo esto en cuenta, una de las cosas que me preguntaban varios durante los eventos de Maritime Weeks era, y me decían, oye, ¿tú qué piensas del tema del futuro del combustible? En Panamá particularmente. Y le decía, mira, es muy interesante, porque una de las cosas que yo he solicitado inicialmente, digamos, cambiar
en algunos puntos es, dame un segundito, es ese famoso concepto que teníamos inicialmente, que era que todos los barcos, o sea, la primera presentación que uno recibe de cualquiera es, este es el forecast de buques a nivel global. Y tenemos tantas embarcaciones, me explicaba la persona, tenemos tantas embarcaciones que van a ser con este, con Y, con Z, con K, combustible. Y yo le digo, lo más interesante de esas gráficas y demás es entender que esas embarcaciones, la mayoría que se están construyendo, no están construyéndose en base ni siquiera uno de los factores que había anteriormente, que era el tamaño o tipo, sino principalmente a la disposición de la cadena logística de abastecimiento que tenga esa embarcación. Porque si ya estamos hablando de un nuevo combustible no convencional, tenemos que tener en cuenta de dónde y cómo va a ese combustible, digamos, a ser abastecido. Por ejemplo, hablo de un buque que va a salir construido con amonia, para decirlo un ejemplo, un combustible de estos alternativos, es dónde voy a llenar ese combustible. O sea, es la misma situación que pasa con los buques, con los carros eléctricos. O sea, si compro, tengo la cadena de suministro para cargarlo, cuando pensemos a gran escala. Y sin mencionar otros tipos de combustible, como el LNG, el hidrógeno, etcétera, etcétera, biocombustibles. Entonces, este es uno de los puntos principales que debemos analizar. Existe la oferta, y si esa oferta va a poder contemplar posteriormente una demanda adecuada que permita entonces generar un modelo de negocio, digamos, de cualquier tipo de combustible. Entonces, cuando tengamos esos datos y esas cifras, esta es mi opinión, entonces podremos hablar de, wow, este buque va a pasar por acá. Sin embargo, en el momento, en el meantime, vamos a saber que estas embarcaciones están dedicadas, y generalmente cuando entonces entramos y vemos estos números, nos damos cuenta que las embarcaciones van a estar dedicadas particularmente a áreas, segmentos, que ya tienen esta cadena de valor o esta cadena de suministro. Entonces, ya entendemos que esos buques no van a pasar o no vendrán a nuestra región. Y cuando digo nuestra región es Latinoamérica. Entonces, lo primero es entender este concepto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diferentes tipos de combustible, y aquí quiero, por eso fui didáctico en la parte anterior para explicarles un poco el tema de las emisiones de los combustibles, es que los combustibles ya entonces hay algo que se llama Life Cycle Analysis. El Life Cycle Analysis es uno de los conceptos que se está haciendo, o el ciclo de vida del combustible, es uno de los conceptos nuevos que se está introduciendo en la Organización Marítima Internacional. ¿Para qué? Para dejar, por ejemplo, este tema publicitario, digamos que el combustible X es el mejor, no, o es el peor, o X, Y, Z, sino entender cuál es la cadena, well to tank and tank to propeller, que les mencionaba anteriormente, de cada uno de los combustibles que se va a usar o se van a utilizar durante este ciclo. Entonces, vamos entonces a estas gráficas, por ejemplo, las saqué de DNV del informe que siempre emite, el tema del forecast de los combustibles 2050, y me parecieron interesantes y bien didácticas para, primero, entender el tema, cuál es el grado de emisiones que tiene cada uno de esos combustibles. O sea, todos los combustibles no van a tener el mismo grado de emisiones que tienen los demás. Entonces, eso va a ser muy importante que nosotros lo definamos o tengamos en cuenta, porque, por ejemplo, cuando hablamos de, voy a ponerlo aquí el marcador, cuando hablamos de un oil fuel o un HFO, tenemos que tener en cuenta que, miren dónde está su mayor, por ejemplo, emisiones. Está cuando el proceso de combustión, igual que el MGO. Miren la diferencia, entonces, cuando ya entramos a otro combustible como el LNG o el LPG. Tendrá un grado de emisión de mayor durante el proceso de combustión, un grado de emisión dentro de la cadena de suministro, pero entra, por ejemplo, la parte del metano.
Miren la diferencia del metanol. O sea, y esto por eso es muy importante entender, por ejemplo, el tema de los biocombustibles. ¿Desde cuándo viene o cuál es su fuente primaria o su categoría? O sea, los biocombustibles tienen técnicamente 4 categorías de que son, digamos, que son los determinantes desde el punto de vista de las emisiones que se generan. Y miren el tema de biodiesel, que estamos hablando que el biodiesel particularmente tiene su mayor tipo de fuente, es dependiendo de la categoría, si es 1 o 2, porque ya el 3, 4 va pasando a ser una categoría sintética, que no tiene emisiones, digamos, preparadas. Miren la diferencia, ya estamos hablando de que sus emisiones son previos al proceso de combustión. Y ya podemos ver el tema, mira la diferencia del black hydrogen y el blue, por ejemplo, cuando ya viene con agua, miren, entonces ya sus emisiones son well to tank, que son previas al proceso de combustión. ¿Y por qué les menciono esta parte como les decía al inicio? Porque debemos verlo, esto conceptualizado, cuando entendamos esta parte, que es la fuente primaria, que es el análisis del ciclo de vida del combustible, vamos entonces a entender cuáles son, por ejemplo, el forecast o los posibles cambios del tema del combustible. Porque podríamos tener un HFO, full HFO, pero si yo tengo un proceso de carbon capture o captura de carbono, entonces vemos cuánto es la emisión, digamos, que tendría que compensar, que es muy poca desde el punto de vista de el proceso. Vamos a entrar a otra parte. Otro de los temas que quería explicarles hoy, y esto es charla para varios días, o sea que estamos haciendo un resumen bastante gráfico gracias al informe de DNV. Tenemos que entender entonces, pasar a otra parte. Ya entendiendo conceptualmente las emisiones históricas y el ciclo de vida de cada combustible, entonces pasamos a la parte que es la visión y la ambición global. Nosotros, como les mencioné al inicio, tenemos diferentes organismos internacionales. UNFCCC, que es el que regula cambio climático, que hoy inició igualmente una reunión, y la OMI, que también hoy inició el Comité de Protección del Medio Marino una semana, en la cual estoy participando. Bueno, ya se acabó, estoy participando de las 3 de la mañana que estamos, como inició la reunión. Que es importante entender que todo el flujo, digamos, de este tipo de combustibles o del ciclo de vida va amarrado con quien lo consume. ¿Y quién lo consume? Una embarcación. Entonces, tenemos ciertas metas por parte de la Organización Marítima Internacional que ya están establecidas. Metas que ya sabemos que vienen, que son metas particulares. Para el año 2030, un 40% de reducción de la intensidad de carbono en base a la línea base del 2008. Y para el año 2050, un 50% de las emisiones totales en base a la línea base del 2008, que fue el tercer estudio de la Organización Marítima Internacional. Sin embargo, ya hoy se están presentando en diversos países una posible modificación a lo que son las emisiones. ¿Por qué? Porque ya la industria marítima internacional, por ejemplo, de manera, un compromiso o ambición particular, ya está hablando de descarbonización al 2050. ¿Qué significa esto? Buscar cualquiera de los combustibles anteriormente desde el punto de vista que puedan ser cero emisiones o descarbonizadas. Entonces, aquí tenemos algo que va a ir en el camino. Por ejemplo, nosotros el próximo año a nivel global, las embarcaciones tienen una nueva regulación que entra en vigor que se llama EEXI, Energy Efficiency for Existing Vessels, y la entrada en vigor de la fase 2 del EEDI, así como otro índice que se llama el CEI, que es el Carbon Intensity Index. Esos justamente mecanismos, son mecanismos de lo que les mencioné al inicio. Medición de eficiencia para reducir las emisiones dependiendo del tipo de combustible. Y a veces pareciera que, wow, estamos hablando de eficiencia, pero entramos con combustible. Todo tiene una relación. Porque dependiendo de mi grado de eficiencia o la inversión que realice, ese CAPEX que realice en una construcción, en una embarcación, va a depender también de mi estrategia que tenga esa compañía, particularmente con el tipo de combustible. ¿Por qué? Porque las fórmulas
todas estas fórmulas que estamos viendo acá, EDI, SEMP, CI, EXI, etcétera, 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 están amarradas con el tipo de combustible. Entonces, dependiendo del tipo de combustible, es la forma que yo tenga que hacer mi CAPEX para ese retrofit o new constructions. Muchas embarcaciones para los próximos años, estamos hablando de 25 al 2030, van a tener que irse a desguace, porque no van a poder cumplir con los índices. Y ya está proyectado, ya hay cifras estadísticas, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, tengamos en cuenta que si te sale mejor hacer un scratch o un desguace de una embarcación, las personas van a pensar en estos nuevos combustibles que se alineen con esta estrategia. Quedará algo muy interesante que ya entró en la jugada, digamos, en el midterm, que es lo que se llama carbon pricing o MBMs, que son medidas de mercado. Ahora, de medidas de mercado estamos hablando desde el 2009, imagínense, en el 2009 yo todavía estaba en la Autoridad Marítima y desde ese entonces ya habían 25 o 30 propuestas de medidas de mercado y todavía no se ha implementado ninguna en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. Entonces, la idea es que todas estas medidas se alineen. ¿Para qué? Para el long term buscar lo que es emissions reduction mechanisms, que puede ser desde carbon capture hasta combustible cero carbono. Vamos a hablar entonces ahorita un poquito del combustible. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí, Alexis, disculpa, pero este es un tema que sí me interesa muchísimo. Nosotros hemos estado hablando en otras charlas sobre la transición de los tipos de combustible. Y como bien dices tú, hoy en día se cuentan unos 100.000 barcos arriba de 100 gross tonnage alrededor del mundo. La demanda mundial de combustible son 229 millones de toneladas de combustible. Entonces, lo que me hace falta ver en algún lugar es como un mapa de esas 229 millones de toneladas, cómo se convierte en todas las diferentes alternativas que se están planteando. Hablamos en algún momento dado con Maersk. Maersk nos habló de su plan de metanol. Por ejemplo, ellos están convirtiendo 12 naves a metanol para el 2024, creo que deben estar listas. Sin embargo, ellos tienen 738 naves y pretenden ser net zero para el 2040, no, ni siquiera para el 2050, para el 2040, si no me equivoco, fue lo que dijo el de Maersk. Lo que no entiendo, y además si vamos a hacer desguaces de naves, no entiendo si el mundo puede hacer toda esa transición en 20 años de toda la flota mundial o lo puede hacer retrofitting de todo eso a los diferentes tipos de combustible. Y por cierto, los barcos que se están adaptando a metanol se están haciendo dual fuel. Eso significa que también pueden manejar fuel oil aparte de manejar metanol. Y supongo que es porque todavía no hay una certeza del suministro y tienen que tener una alternativa de suministro. Pero lo que no sé si existe, y si tú sabes si existe, es algún estimado de decir, ok, pues, hoy en día son 229 millones de toneladas que se consume el mundo. Tanto más o menos puede ser LNG, tanto puede ser hidrógeno, tanto puede ser amonio, tanto puede ser metanol, tanto puede ser, para ver cómo ese mundo se va a comportar hacia allá. Y después decir, ok, de todas esas conversiones, el tiempo de conversión en astilleros, hay tantos astilleros disponibles y se pueden modificar tantos barcos a través del tiempo. O sea, quiero cuantificar lo que dicen en palabras. Muy bonito, muy interesante, me gustaría que fuese, pero no lo veo cuantificado en cifras. Quizás la respuesta más clara es verlo desde el punto de vista financiero. Y yo quizás ese es uno de los puntos más interesantes en el tema de la historia de esta parte. He tenido que digamos, sacar mis libros de esas financieros y comenzar a entender el mercado. Entonces, al final, quizás la respuesta correcta depende de dónde lo veas. Si lo veo dependiendo de una empresa que está promoviendo el retrofit o está promoviendo un tipo de combustible, para ellos toda la cifra va a ser diferente. Si lo ves de una empresa que venda o tenga gas, particularmente, o sea, su estrategia, el mundo del 2050, todos los buques van a tener LNG.
Entonces, una de las cosas que he aprendido es, por ejemplo, a ver el comportamiento, digamos, del mercado, pero particularmente la realidad en cómo se están, entender cómo funciona un barco. El barco generalmente tú haces una inversión. Muchos de estos barcos de líneas regulares también están haciendo inversiones digamos, en contratos de fletamento. O sea, generalmente no están comprando los barcos. Que uno piensa, es que lo compraron todos los barcos. No, lo ordenan. Y la mayoría de las empresas que son las que tienen, digamos, ese su know-how, construir barcos y rentarlos, ya están pensando en esto. Incluso, esto para mí no se va a definir en el tema del combustible. Yo puedo tener un dual fuel. Generalmente se va a definir en cómo el mercado y particularmente haya un costo, se dé un costo a ese pricing, ese carbon pricing, que es el que se habla del 2025 al 2030, 2040, que sea el que genere un suficiente incentivo. Agregando otro punto, que generalmente ahora los bancos de financiamiento marítimo particularmente firmaron una declaración que se llama las reglas de Poseidonia, que son también los que establecen que estos grandes préstamos consolidados generalmente no se están dando si no es para embarcaciones que vengan con combustible limpio. Entonces, la respuesta depende de cómo sea. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Cómo yo veo esto? De que generalmente cuando entre en el próximo año el mercado de carbono, digamos el carbon pricing de la Unión Europea, particularmente, que lo está en European Green Deal, y comience a ejercer una presión, digamos, sobre ese tipo de combustible, ya se podrán ver cifras más claras. Pero vuelvo y lo repito, aquí viene lo importante. Nosotros no estamos en Europa, nosotros no estamos en Asia, en el mercado chino, que también tiene un mercado de carbono que quieren realizar, ni en Singapur. Nosotros estamos en América. Y esa es la importancia que siempre venimos diciendo, particularmente en cómo prepararnos para poder también captar o tener esas embarcaciones, por ejemplo, que puedan traspasar o estar en nuestra región. Y para eso tú necesitas una cadena de suministro de esos combustibles. Pero entender que esa transición, como lo vemos en la parte de las ambiciones de la IMO, y aquí está la pregunta específicamente para los que tienen la descarbonización, ese pathway al 2040, es un combustible de transición que van a generar, digamos, suficientes incentivos para poder entonces ser viable, financieramente viable, la construcción de una embarcación cero emisiones. Y eso se va a dar por el mercado per se. O sea, el mismo mercado te va a castigar de los combustibles no limpios, te va a castigar una operación no limpia. Es más, los contratos justamente de vinco, por ejemplo, los contratos de fletamento van a tener cláusulas particularmente sobre las nuevas regulaciones que mencioné, el CEI, Carbon Intensity Index, y el EEXI para el próximo año. Pero déjame decir, la próxima te puede ayudar un poquito a ese tema, y ya estamos 2023 por ahí. Justamente el tema es que hay dos enfoques iniciales y si me dices a mí de aquí al 24 el mercado generalmente se podría mantener bastante estable desde el punto de vista del consumo de combustibles que cumplan con la regulación de IMO 2020, que cumplan con, digamos, alguna tecnología o tener el dual fuel. ¿Por qué? Porque generalmente las reglas que se están haciendo son reglas que van a presionar la eficiencia, no el tipo de combustible. Entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, cómo tú cumples esa regla, generalmente esas reglas se cumplen con slow steaming, mayor eficiencia dentro de la embarcación o un cambio gradual desde el punto de vista. Pero hoy en día no existe o no hay una visión, digamos, directa de una regla que te diga, este tiene que ser el combustible o este es el grado de CO2 que tiene que tener combustible. Eso no existe. Entonces, mientras eso no exista, no era como cuando en el 2018 hablábamos del IMO 2020, que podíamos tener quizás una idea general de en algunos rubros, por ejemplo, cuántos iban a tener scrubber o cuántos iban a tener very low sulfur fuel oil, ultra low sulfur fuel oil, cuándo se iban a ir a diésel. O sea, en este aspecto, la relación de emisiones CO2, no hay una regulación hoy particularmente que te diga, este es el grado de reducción. Y allí es donde viene, por ejemplo, las diferentes tipos de fórmulas que se pueden utilizar para cumplir con las reglas. Por ejemplo, estos son los 3 gases que están regulados en una embarcación.
El SOX, que recordamos es la IMO 2020, que tenemos el tipo de combustible. El NOx, que es de NOx Technical Code de 2008, entró en vigor 2010 particularmente, y que habla sobre los tiers de las engines y los sistemas catalíticos de reducción. Pero cuando vemos el tema del CO2, el CO2 no tiene relación directa, porque, o sea, por ejemplo, en el HFO es High Carbon 3.14 emisiones, el MGO también 3.21, y el LNG te reduce 20 a 30%. Entonces, pues te dice reduce, pero no te dice eliminar. Entonces estamos viendo que el tipo de máquinas, independientemente, o sea, no tienes un cap en este CO2. Y eso, el cap del CO2 no va a venir por el combustible, va a venir por el mercado, va a venir por un tema de carbon pricing que es el que te va a ejercer la presión, es el que se va a poner, por ejemplo, cuántas toneladas de CO2 emite, y de ahí se va a tener que compensar. Entonces, mientras ese mercado se vaya nivelando y sea lo suficientemente atractivo, o digamos, para que se desincentive, para poner lo contrario, desincentiva el uso de combustibles convencionales, entonces hará más factible la construcción o retrofit de las embarcaciones. Pero en el tiempo, estamos hablando de una embarcación generalmente de estas con eficiencias, embarcaciones se construyen a 10, 20 años particularmente. Esa va a ser la etapa de transición. O sea que la etapa difícil va a ser, que si me preguntas lo que me preguntó Cars, para mí va a ser el 2030, 2040. Allí va a haber una concentración, ahí va a ser como el 2019, 2018, el IMO 2020, va a ser algo similar, porque ya vas hacia esa transición, vas hacia 20 años de una regulación que ya tenías en el 2020, que te venía del IDIA y del 2013, y ya tienes que tener embarcaciones que vas a tener que cambiar o utilizar nuevos combustibles. Y por eso, justamente dependiendo de la mezcla de las nuevas construcciones con las ambiciones de la OMI, porque esto es muy importante, Carlos, te lo digo de esta manera. Las ambiciones de la OMI hacen o ejercen presión sobre las nuevas construcciones. Y las nuevas construcciones o ese forecast entonces te vas a ejercer sobre el mercado de combustible. Porque si justamente yo tengo un CII, Carbon Intensity Index, que es mayor requerimiento y más difícil de cumplir por las embarcaciones, el próximo año entra en vigor el 1 de enero del 23, va a tener el primer trial, el primer año de cálculo va a ser el año 23. Ya para el 24 te van a targetear con CDB, entonces con una de estas letras. Entonces, ya eso se convierte en un non-compliance y un subject to port state control and flag state. Entonces estamos hablando de que esas situaciones te van a dejar siendo unos cambios. Pero cuando entramos a qué tipo de combustible, por lo menos que se ve en base a las proyecciones de DNV particularmente, vemos que es justamente lo que estamos hablando. Este es el periodo, va a entrar un periodo de transición justamente el 2030-2040, que es donde vamos a comenzar a ver, digamos, esos picos de transición. Y en el principalmente, cuando ya muchas de estas empresas están haciendo los compromisos, pero también que ya exista más tecnología, pero principalmente un mercado que te desincentive el uso de combustibles convencionales, entonces podremos ver ya tipos de combustibles, digamos, diferentes. Pero va a haber una etapa de transición interesante en estos años, y estos años va relacionada particularmente con lo que son las regulaciones que van entrando paulatinamente en lo que son el tema, primero, 2030, por la regulación del 40% de intensidad. O sea, que tú reduzcas 40% de intensidad es algo similar a lo que pasó en el año 2009, la crisis del 2009, si queremos verlo desde el punto de vista económico. Entonces tenemos que tener en cuenta que este año va a ser crucial. O sea, cómo se preparen los mercados para este tema, puede ser que el combustible se tenga antes o se tenga después. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de esas embarcaciones que van a estar, generalmente están asegurándose en un concepto que se menciona mucho, no sé si lo habrán escuchado, yo escribí un artículo que publicamos en el Faro, que se llama Green Corridors, y es que justamente lo que se está haciendo es el análisis de dónde esas embarcaciones, una vez construidas, pueden tener un ciclo adecuado
para abastecimiento de ese combustible. O sea, la idea tampoco, y creo que aquí vi a Miguel y a otros que están en la industria, digamos, de embarcaciones o compañías de línea, saben que no, aquí no, el negocio no es construir un buque que tenga 3 tanques, 3 tipos de tanques con 3 tipos de combustible. Es justamente tener combustible adecuado. Y esa es parte de la importancia que hay que ver. Entonces, yo diría, es el tema, es justamente, no es que el heavy fuel oil va a desaparecer, no, él va a tener su etapa y va a tener, justamente, si vemos cuánto pensábamos que iba a haber tantos scrubbers, y justamente se dieron los scrubbers, y el que pensó, tiró la estrategia scrubber, ha sido el negocio, más con el precio de combustible, ha sido el negocio básicamente, pero también es un tema de que el scrubber tiene y tendrá un uso específico, el SOx o las emisiones de azufre, y eso está regulado por la regla 14, entonces, del MARPOL, pero el CO2 no tiene, entonces como no tiene esa regulación o ese cap vendrá posteriormente. ¿Qué biocombustibles? Vuelvo y le menciono mi opinión del tema de biocombustibles. La idea del biocombustible es muy buena siempre y cuando se tenga en cuenta el well to tank and tank to propeller. Porque al final lo que se va a ver es que el biocombustible te va a reducir esa emisión, pero para yo poder declarar carbono neutral o irme más allá de lo que, digamos, estamos conversando, que es descarbonización, yo necesito probar que esa embarcación o está 100% compensada o está emitiendo cero carbono. Y esto es muy importante, porque aquí viene el otro tema, un concepto muy grande que se está mencionando a nivel internacional que se llama greenwashing. Y el greenwashing es justamente put the money where your mouth is. O sea, ¿qué significa? Que gente que está diciendo, vamos a hacer, voy a hacer, seré o ya soy, y no lo está haciendo. Entonces, la transparencia en esta materia está siendo muy, digamos, bajo el escrutinio internacional. Entonces, aquí viene la importancia de tener esto en cuenta. Vais avanzando. Como les mencionaba, vamos a hablar un poquito, no sé si tienen una pregunta de este tema de combustibles antes de pasar a otra parte. Sorry, yo de nuevo. No se preocupen. Bueno. Pero no, me parece muy interesante que la amonia es el que proyectan como mayor consumo a partir del 2040. El crecimiento de amonia es significativo. O sea que piensan que ese es el más posible a capturar el mercado en el futuro. Quizás no, mira, quizás el momentum no es porque la amonia es cómo lo transportas. O sea, es que generalmente esto viene con una combinación de dónde se produce y cómo hace. El amonia es un subproducto del hidrógeno. Y dependiendo cómo tú tengas, por ejemplo, el crecimiento en América Latina se proyecta un crecimiento bastante interesante del tema de hidrógeno. Hoy en día el problema del tema del hidrógeno es cómo lo transportas. Entonces esto también viene como con un ciclo de no solamente dónde lo tengo, sino cómo lo distribuyo. Y el tema del hidrógeno en pequeñas partículas, han habido varios tests y bueno, están en eso, ¿no? El amonio sí es sumamente tóxico, sin embargo, ya existe historia de transporte sobre este tipo de combustible. Entonces, por eso, pero va a ser una combinación dependiendo, como digo, hay muchos barcos que están haciendo hoy en día trials con biocombustibles, pero vuelvo y repito, y voy a retroceder solamente para que esto quede claro. Esta parte es sumamente importante. El Life Cycle Analysis que se está haciendo, esto se está discutiendo ya en la Organización Marítima Internacional, lo metieron por justamente la parte de los combustibles o del greenwashing que se estaba dando. Entonces esto va a ser fundamental. Es que hoy tengo el combustible más limpio, sí, pero por ejemplo, tengo energía para un carro eléctrico y el carro eléctrico lo estoy cargando producto de una termoeléctrica, para decir un ejemplo. Entonces,
O sea, lo que no estás consumiendo tú, lo está consumiendo otro. Y eso es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Miguel, cuenta. Buenos días, Alexi, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Alexi, no, hombre, muy interesante y instructivo cómo lo estás planteando, qué viene a futuro. Y ¿cuál sería tu perspectiva para el 2030? Sé que todavía nos faltan 7 años para llegar al 2030, pero tomando en consideración lo que sucedió en el 2020, que todavía lo estamos viviendo, tenemos secuelas del 2020, secuelas como los fletes. ¿Cómo tú esperas el 2030? ¿Sería muy parecido al 2020? Porque si es así, entonces esperemos una inflación global nuevamente, porque entonces los precios de flete de los buques estarían oscilando no sé cuánto. Si ahora en el 2020 todavía no hemos podido, además de la pandemia, no hemos podido hacer ajustes las líneas navieras, ¿cómo sería el precio de hacer este cambio al 2030? Esa es mi pregunta, porque lo veo que si en el 2020 todavía llevamos 2 años y los precios de flete, ustedes se han dado cuenta que salimos siempre en los periódicos. ¿Cómo vamos a quedar en el 2030? ¿Hacer otro ajuste o hacer otro nuevo proceso con un combustible nuevo? Si hay que hacerlo por regulación, bueno, se hace, pero el valor monetario es muy importante, saber cuánto es el impacto de este cambio. Mira, te lo pongo de esta manera. Y ahora viene mi parte de sostenibilidad. Hoy en día el cliente final, algunos están dispuestos, muchos, están dispuestos a pagar un precio diferente siempre y cuando se garantice esto. Y la perspectiva, mira, para el tema de 2030, estamos hablando de un 40% de reducción, pero ese 40% de reducción va muy alineado a lo que es, por ejemplo, el performance del Carbon Intensity Index que se va a dar en los próximos años, que va a venir relacionado con el tema de los fletes, va a venir relacionado con el tema de los contratos de fletamento, particularmente de las embarcaciones. Esto ya está dentro de las cláusulas, particularmente. El tema de eficiencia, el tema de slow steaming, el tema de que el buque me garantice que yo cumpla. Pero uno de los puntos principales, y lo digo, es que va a ser la estrategia de diferenciación, y ya lo estamos viendo. Muchas empresas particularmente ya están anunciando esa diferenciación. Y yo pongo un ejemplo sencillo, un ejemplo de unas zapatillas que fui a comprar una de mis hijas y la zapatilla me costó $5 más, pero me venía con un certificado que me venía neutralizada, o sea, de carbono. Y era mi opción, iba a seguir siendo mi opción. Pero hoy en día los grandes mercados sí tienen estas políticas y creo que uno de los ejemplos más claros es vemos cuáles son los mercados más grandes que están creciendo, por ejemplo, en vehículos eléctricos. Por decir un ejemplo, el mercado que Estados Unidos estuvo acostumbrado, mientras más horsepower tuviese esa máquina, era más americano. Y hoy en día tenemos esos mismos modelos americanos, particularmente Estados Unidos. Hoy lo tenemos eléctrico, el Mustang, etcétera, el Ford F-150, uno de los picos más vendidos del mundo. Entonces, estamos dando cuenta que justamente la tendencia no es un tema ya de moda, es un tema de conciencia. Y yo creo que de aquí al 2030 va a haber suficiente conciencia para el willingness to pay el precio por este aumento que se dé, y justamente el que apañe, digamos, la pelota, que hay muchos que ya lo están haciendo en general, va a poder aumentar los precios y justamente diciendo o categorizando su producto como un producto que tiene un valor agregado. Yo creo que aquí es donde viene una parte muy interesante. Pero al final, de aquí al 2030, Miguel, que eres náutico, lo sabes, o sea, va a venir una regulación y la presión no va a venir por el combustible, como a diferencia pasó en el IMO 2020, va a venir por el tema de eficiencia del buque, el tema operacional, el tema de ser más, digamos, eficiente en ese momento de entrega, descarga, tiempos y demás. Entonces, ¿que eso va a impactar en el combustible? Por supuesto, porque el combustible es un driver, el combustible es el que te puede bajar la inversión de tantos millones como te la puedo subir. Pero lo que se proyecta, si me dices,
es, por ejemplo, el tema de scrubber, seguirán. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regulación que de aquí al 2030, por ejemplo, te diga que ese tipo de combustible, que ya no se puede usar scrubber. Eso no va a existir, o sea, no hay ni en proyecto. Ahorita el tema es eficiencia, emisiones y mercado de carbono. Y al final, la parte más interesante que va a suceder es que quizás ese precio del flete que me mencionas, que a diferencia de lo que pasó en el IMO 2020, acá vas a ser compensado porque el costo de ese combustible que no tenga un mayor carbono o que tenga un menor carbono, va a tener que pagar un precio, digamos, en el mercado. Y eso Europa ya lo va a colocar. La OMI ya en la última reunión de hace 2 semanas lo acordó. O sea, hubo un consenso. Esta semana se está conversando y en los próximos años viene el mercado de carbono y viene la parte de ese precio. Entonces, si tu inversión va a ser reconocida básicamente por los bancos o por el financiamiento internacional, y el que no tome la decisión sí le va a costar más caro, pero ahí es donde va a venir la diferencia como el consumidor, o sea, que el consumidor. Y mira algo más importante, Miguel, para agregar. Pues es importante que esos análisis que a veces hago del tema del mercado. Y es que hay un nuevo actor en esto que va a también decidir. Tú eres el transportista de la mercancía, el dueño de esa mercancía, que es esta IKEA, Walmart, etcétera, 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 Apple, él ahora está exigiendo, y esto es un tema que ellos crearon una asociación internacional con los freight forwarders particularmente, para entonces también ejerce un poco de presión sobre esto. O sea, que interesante ahora el mercado, ya el cliente, como se mencionaba anteriormente, ya pues, está split en diferentes aspectos. Y va a ser muy analizarlo, muy interesante analizarlo, porque quizás la decisión de que uses el combustible no va a ser ni siquiera tuya, ni siquiera de la organización marítima, va a ser el que te pone la carga en el medio, que es que te diga, por ejemplo, como el Clean Cargo Working Group, que te dice, hey, yo quiero esa carga en un barco que tenga un combustible limpio. Entonces, y al final todo se va a compensar con el mercado y hay alguien que hoy en día sí estamos dispuestos a pagar más por ese producto, bienes de consumo. Entonces, para el 2030 existirán todavía las embarcaciones. Para el 2030, las buques que sobrevivan estos próximos 7 años de nuevas regulaciones van a seguir estando, pero van a tener una mayor presión. Y los buques que ya se proyectan que no, que son los buques de primera fase de EDI, mira esto, estamos hablando de la primera fase de EDI, era 2009, que entró en vigor en el 2013. Ya estamos hablando de 7, van a tener 17, ya van a estar llegando a sus 20 años. Quizás esas mismas embarcaciones, de lo que hablaba acá, ya entonces vengan en un retrofit o vengan con pedidos diferentes. Lourdes. Hola Alexis, buenos días a todos. Espero estén bien. Muchas gracias por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Y viendo la gráfica que hace un momento atrás compartiste sobre la ambición de la AIMO y aterrizando a los puertos panameños, ¿cuál de esas alternativas tú ves más viable? Porque definitivamente pues todas las empresas que se encuentran en el sector de bunkering en Panamá, viendo que al final la demanda para el 2050 es de amonia, pero ¿cómo ves tú la preparación de todos los puertos aquí en Panamá, de instalaciones? Entiendo yo que la Secretaría de Energía está desarrollando y tiene una estrategia pues de transición y se han enfocado mucho en lo que es el tema de hidrógeno, pero ¿crees que vamos caminando paralela a esa ambición de la AIMO? Alguien me hizo una pregunta en el Maritime Weeks. Alguien que está en el sector. No puedo decir su nombre porque no lo veo. Si no le dijera quién es. No lo veo enlazado. Y la persona me dice, ¿cómo tú ves esto? Y yo le digo, le puse un ejemplo a la inversa. Y le dije, al contrario, ¿cómo vemos que tengamos ofertas y no haya demanda? No exista demanda.
Generalmente es un tema interesante. Primero ves una demanda y después comienzas a colocar la oferta tirando los números. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, de la región. La región, hablo generalmente. Y es el tema que hablamos mucho de oferta. Hablamos de todos los tipos de combustible. Pero generalmente estamos viendo o creando esa networking, ese, digamos, interrelación para crear esa demanda, para que esa demanda venga dependiendo de la oferta. Yo no lo creo. Y lo digo porque particularmente cuando tú escuchas estos temas, escuchas temas de corredores verdes, Panamá ni la región está en el loop. Generalmente estos son conversaciones ya que se generan directamente, como diríamos en béisbol, de picheraquecha. Directo. Y en las reuniones, o por lo menos que he podido participar, o los foros, o estos temas a las 3, 4 de la mañana, que son los que me tienen ya la voz así de despierto tan temprano, tú te das cuenta que no se habla de esto. Se habla de otras regiones. Se habla el corredor de Asia, Long Beach, Los Ángeles. El corredor en Europa. El corredor de Singapur, Europa. Pero en nuestra región no se habla de estos temas. Entonces, yo creo que el ejercicio más interesante, quien lo tenga que hacer, ojo, es al mismo momento que tú puedes promover que vas a tener una oferta, hay que ir asegurando esa demanda. Porque bien lo dijo Carl, los barcos no se construyen en 2 años. O sea, tú no planificas esto a un tiempo. Y pues, yo creo que Miguel lo puede decir, si él no tiene combustible, tiene un barco que está listo de ese combustible y él tiene duda de que eso no va a estar en Panamá, ese barco no viene a Panamá. Así. Entonces, o sea, yo creo que es importante que veamos esos temas porque muchas veces, hoy en día tenemos casos aquí de oferta en combustible y podremos buscar la cifra de cuánto es esa demanda que se da. Entonces yo creo que es un ejercicio interesante de realizarlo. Y esa fue mi respuesta a la persona que estaba en ese momento que le estaba explicando, estábamos hablando en Maritime Weeks, y le decía, porque que me enseñen cifras de construcciones de buques, excelente, me parece muy bien. Y la pregunta es cuánto de eso nos estamos asegurando que transiten o que recalen o que usen nuestros puertos. Ahí viene un poquito el ejercicio. Yo creo que ese es un trabajo bastante importante que se podría promover y eso. Aparte de decir voy a tener, cuánto de eso voy a poder, cuánto lo voy a quién se lo voy a ofrecer. Y aquí es donde vienen las alianzas estratégicas interesantes que debería estar realizando o que podría realizar la industria. Sí, perfecto, muy de acuerdo contigo. Gracias, Alexis. Bueno, como lo mencioné al inicio, yo tengo un ETA a las 10 y faltan 2 minutos. Espero que esta pequeña presentación, como le dije a Carl, bateando emergente, pero siempre con lo mejor, digamos, de lo que pueda apoyar la industria. Quédense con esta parte grabada, Life Cycle Analysis, eso es lo que viene en el tema de combustibles. Allí va a venir un poquito el enfoque ahora, la presión en el tema particularmente de combustibles. La Organización Marítima no regula combustibles, no regula puertos, regula buques. Y en ese aspecto, tengamos en cuenta que la presión se base sobre los buques para que vengan sobre el próximo sector. Ya que la mayoría de las medidas que se tomen van a ser medidas, como lo mencionábamos, medidas que sean ambiciones particulares o las medidas contrarias que desean que no exista ambición y que cuando pase nos encontremos. Entonces decidamos, y la parte importante es decidir a cuál de este, digamos, enfoque nos vamos a dar cuando somos sectores no regulados. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? A la orden y bueno, espero que esto haya sido bastante interesante, digamos, este enfoque diferente que me pidió Carl que no hablara lo mismo, así que vamos a hablar de lo que está pasando. Life Cycle Analysis. Excelente, Alexis. Muchas gracias. A la orden. Bueno, le damos la bienvenida, le damos los buenos días a todos y que pasen buen día. Chao.
Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.